provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Ya saben ustedes que en este espacio solemos compartir leyendas, separándolas de los hechos documentados para no caer en la desinformación. Es cierto que hay historias que pueden tener más hechos reales que cualquier noticia de hoy en día, pero al no poder demostrarse enteramente nos vemos obligados a seguir calificándolas como tal. Esto no significa que no puedan aprovecharse. Una leyenda nos ayudaría a entender muchas cosas o a enseñarnos alguna moraleja, a pensar, a sacar más provecho al tema que se vaya a tratar posteriormente, pero en esta ocasión creemos que no es necesario rescatar un mito o un rumor ni adornar cuentos para cerciorarnos de que las pesadillas pueden vivirse en este mundo. ¿Cuál cree usted que es el peor sentimiento que puede invadirle a un ser humano? ¿El miedo? Parece nimio, pero puede desembocar en el pánico. ¿La desconfianza? Nos puede arrastrar a la paranoia. ¿La desesperanza? ¿La frustración? ¿La rabia? ¿La pena? ¿La culpa? La incertidumbre. La incertidumbre ante algo que arrastra el bienestar de aquello en lo que se ha invertido tanto, o hacia el bienestar de alguien muy importante en nuestra vida, ¿o no? Quizá usted tenga muchas historias que contar, seguramente tenga una espinita clavada que le haya consumido en parte o que le esté consumiendo todavía. Si es así, poco podemos decirle. Las palabras no bastarían para describir su dolor, ni tampoco se le podría a usted ofrecer una enseñanza. Dice una canción española que salud, dinero y amor, el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. Y qué gran verdad. Lo primero en lo que piensa la mayoría de la gente, y más en estos tiempos que corren, es en el dinero. Imagínense poseer una cantidad infinita de dinero. Sería como casi poseer el mundo, no tener límites para nada, viajar a donde se quiera, alojarse en sitios de lujo, acceder a los mejores médicos. Pero, ¿las amistades serían verdaderas? ¿O les movería el interés hacia su eterna fortuna? ¿Y si un día ve resentida su salud? La ciencia ha avanzado mucho, pero no hace milagros. Bien, ¿qué me dice del amor? Si de estas tres cosas, salud, dinero y amor, usted escoge el amor, ¿qué tal? Puede que viviesen en un sitio modesto, que apenas llegase siquiera para comer, pero se tendría a alguien al lado cuya compañía sería sinónimo de vida, de esperanza. No tiene por qué ser el amor hacia un hombre o una mujer, puede ser el amor hacia su hijo, hacia una mascota incluso. Hay personas que por circunstancias de la vida se han quedado solas, aisladas, limitadas y cuentan con la compañía de un perro, un gato, un pájaro. Y ese animal es su mundo entero entonces. Pero sin duda, y lo que la mayoría de la gente escogería, según un reciente estudio de Estados Unidos, de esas tres opciones, es la salud. La salud que incluye lo físico y lo mental. Porque la salud nos puede ayudar a obtener las otras dos cosas. Encontrarse bien en general y encontrarse bien con uno mismo sería clave para vivir pleno y aprender a ver en los detalles con los que contamos en la vida que podemos ser muy afortunados. Siempre se puede mejorar, por supuesto. Ser feliz con lo que uno tiene no quiere decir automáticamente que debamos ser conformistas, sino que hay que aprender a vivir con las cosas buenas y malas que tiene la vida. No se puede alcanzar todo. Es parte de nuestro camino, de la madurez. Que una meta cuesta y que por más que nos esforcemos, no siempre se gana. O que la vida no siempre es justa. A veces, esa meta que se persigue es la de ser feliz, la de volver a reír, la de volver a sentir una tranquilidad, la de reconciliarse con la vida. No todo el mundo lo consigue y no porque no se esfuerce. No somos quien para determinar el dolor de una persona o su trabajo individual. A veces se tienen todos los recursos posibles, pero no surten efecto, o directamente no hay remedio. En esta ocasión vengo a hablarles de un caso no resuelto por la policía. Un caso real. Algo alarmante y misterioso, de tal forma que revuelve el alma. Es uno de los muchos asesinatos sin resolver en California.
pero destaca de entre todos por la sangre fría y la falta de escrúpulos que caracteriza a los implicados. El acecho que sufrió la víctima es cuanto menos inquietante, pero es que esa vigilancia siguió incluso después de que la hubieran asesinado. Lo que oyen, la víctima, es Dorothy Jane Scott. Recibía misteriosas llamadas anónimas a lo largo de su vida. El asesino continuó llamando después de secuestrarla y matarla, aunque no a ella sino a su madre, y él lo sabía. Nunca pudieron rastrear las llamadas, y el asesino quedó impune. Noche del 28 de mayo de 1980. Hacía algo de calor. Dorothy, madre soltera de 32 años y cristiana devota, estaba en una reunión de trabajo. Le llamó la atención que su compañero, Conrad, no se encontraba bien. Tenía una marca roja en el brazo, además de una notable hinchazón. Así que se ofreció a llevarle al hospital, y otra compañera de la sala, Pam Head, quiso también ir con ellos. Se dirigieron al centro médico UCI en Irving. El diagnóstico era sencillo. A Conrad le había picado una viuda negra, una araña muy peligrosa, y le subrayaron la suerte que había tenido de que Dorothy se percatase de ello y le brindase ir al hospital. Era propio de ella preocuparse de los demás. Mientras los médicos terminaban de atender a Conrad, las chicas esperaron en la fila para recibir la receta y ordenar los enseres de su compañero. Dorothy pidió ausentarse unos minutos para ir al baño y, de paso, ir directamente al parking para coger el coche y encontrarse con ellos en la entrada principal. Ahí esperaron Pam y Conrad, hasta 20 minutos. Ya nerviosos, mirando los alrededores por si se acercaba Dorothy, y lo hizo. Su automóvil pasó a toda velocidad delante de ellos, con los faros encendidos, cegadores, para que nadie pudiese ver quién conducía. Gritaron al coche para que se detuviera, para señalar que estaban ahí, esperándola, pero este dio un rápido giro a la derecha y apagó los faros, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Lo primero que pensaron Conrad y Pam fue que Dorothy había tenido una emergencia con su hijo. Pongámonos en situación. Eran los 80, no existía el WhatsApp, no tenían tampoco un móvil cerca. Se quedaron 2 horas más esperando en el aparcamiento por si Dorothy volvía a por ellos. No lo hizo. Era impropio de ella. Así que Conrad y Pam llamaron a casa de sus padres para preguntar si había estado allí. Tampoco. Llamaron a la policía. Pero los agentes no se preocuparon por la situación. La joven no bebía, no consumía drogas, era responsable y disfrutaba quedándose en casa con su hijo. Vivía a 20 minutos de la casa de sus padres y, aunque no estaba casada ni tenía una relación estable, su familia se volcaba en la criatura para que no les faltase de nada. Sus vecinos del barrio la describieron como una trabajadora incansable, concienzuda y sumamente agradable. Le encantaba ir a la iglesia. Su día a día era tan tranquilo y equilibrado que un amigo suyo la describió como una persona con una vida tan aburrida como una guía telefónica. La noche en la que Dorothy desapareció, esa que iba camino al hospital, la joven hizo una parada con sus compañeros en casa de sus padres para ver cómo estaba su hijo e informarles de a dónde iba. Dejó un pañuelo negro en el dormitorio y, en su lugar, cogió otro de color rojo. Como les hemos dicho antes, la joven recibía llamadas aleatorias muy alarmantes. Al otro lado del teléfono hablaba una voz extraña. Era de un hombre. Era de alguien que la observaba, porque muchas veces revelaba detalles muy concretos de su rutina. Esa persona conocía su horario y sus movimientos. Al principio, las palabras que le dedicaba eran amables, pero obsesivas. Decía declarar su amor por ella. A lo largo de las semanas se transformó en una persona cada vez más violenta. La joven lo contó, pero es que tampoco la tomaban en serio. Se descubrió entonces que aquel anónimo, cuando llamaba a los teléfonos de su casa o del trabajo, expresaba con muchísima dulzura su eterno amor por ella. Pero cuando la encontraba a solas, la amenazaba. Ella sentía que esa voz le resultaba familiar, pero no la lograba distinguir. Pasó el tiempo.
y las llamadas eran muy serias, muy aterradoras, tanto que Dorothy comenzó a temer por su vida. Su acosador le llegó a decir: «Cuando te localice, te cortaré en pedazos para que nadie te encuentre». Incluso especificó qué ropa llevaba ella puesta ese día. La joven entró en pánico. Se inició en clases de defensa personal y se replanteó comprarse un arma, pero desechó esa idea. Tenía un niño de 4 años y temía que se lastimara con la pistola por accidente. Además, Dorothy trabajaba en estrecha colaboración con una comunidad hippie y prefería un acto pacífico como una huida antes que portar armas. Retomemos lo anterior, la desaparición de Dorothy. Nadie la encontraba. Incluso la policía contestó que no había que preocuparse, recordemos, pero transcurrían las horas y a fuerza de pedirlo, los agentes iniciaron una búsqueda. Dieron con su vehículo, que estaba envuelto en llamas. No había sido un accidente, según constataron, pero no se hallaba el cuerpo. Eso mantenía la esperanza de que siguiese con vida, aunque por otro lado la angustia crecía en el núcleo familiar. Pidieron que no se compartiese nada a la prensa, que nadie dijera nada para no sabotear la investigación. Ya saben cómo son los periodistas. Ya saben ustedes cómo puede ser la gente, la sociedad con un caso mediático. El morbo. A partir de ahí, se reanudaron las llamadas telefónicas anónimas, esta vez a casa de los padres de Dorothy. Se llamaban Vera y Jacob. Imagínense. Deshechos en lágrimas, con una pena que les quebraba por dentro cada vez más. Esa primera tarde sonó el teléfono y la anciana respondió. «¿Eres pariente de Dorothy Scott?», preguntó la persona que llamaba. «Sí», contestó Vera. «Ah, yo la tengo», dijo la voz masculina y luego colgó. Su familia, desesperada y sin fuerzas, llamó a la policía inmediatamente. Le recomendaron no hablar con ningún reportero mientras trabajaban. Una semana escasa después, la paciencia de Jacob se agotó, y en un arranque de ira, de frustración, de enfado, de impotencia, llamó al periódico Santa Ana para publicar la desaparición de su hija. El mismo día que salió a la luz esa historia, Pat Riley, editor del periódico, adivinen, recibió una llamada. Una llamada que decía: la he matado. Maté a Dorothy Scott. Ella era mi amor, pero es que la pillé haciendo trampas con otro hombre. Me dijo que no había nadie más, pero era mentira. Por eso la maté. A lo largo de la conversación, y para demostrar que era el verdadero asesino y no una broma de mal gusto, describió el suceso de la picadura de araña, del hospital, e incluso detalló el pañuelo rojo que llevaba la joven en el momento de su desaparición. La policía investigó al exnovio de Dorothy y al padre de su hijo, pero fueron descartados como sospechosos. Tenían una coartada blindada. Ellos no podían haber sido. Las llamadas continuaron. Casi cada miércoles, cuando Vera estaba sola en casa, se repetía el mismo diálogo. La tengo, la he matado. Así durante 4 años, 4 años, recibiendo semana tras semana una llamada que recordaba esa muerte de Dorothy. Desolador. Resultó ser cierto. La joven había sido asesinada. El 6 de agosto de 1984, un trabajador de la construcción descubrió restos humanos en la maleza de Canyon Road, en Santa Ana. Solo se localizaron restos parciales. Un cráneo humano, una pelvis, 2 huesos del muslo y un brazo, junto con un anillo de turquesa y un reloj. El reloj se había detenido el 29 de mayo de 1980, a las 12:30 de la mañana. Los restos de un perro también se encontraban colocados encima del cuerpo de la joven. A propósito, y pensarán ustedes, ¿por qué? ¿Lo hace como burla, como si ella fuese un animal? Puede. Pero no, las pesquisas iban más allá. Verán, esto solo se conoce en círculos cerrados. El objetivo es
engañar a los perros policía. Así, cuando los agentes comienzan a cavar y se topan con el cadáver de un animal, entienden que es una falsa alarma y tachan la zona como negativa, puesto que se detienen al ver el cuerpo de ese animal y no siguen indagando. El asesino, probablemente, sabía de esto, por eso se esforzó tanto en ocultar a Dorothy de esta forma tan retorcida. Nadie sabía quién llamaba a Dorothy con esas amenazas, pero existía, o mejor dicho, existe una teoría. Había un hombre al que la policía había echado un ojo. Mike Butler, ex dueño de Customs John's Head Shop, una tienda en la que trabajaba Dorothy. Su encaprichamiento por la joven era más que evidente. Pero después, ese encaprichamiento dio paso a una obsesión, según se especula. Butler vivía solo en las montañas de Santiago. Se decía que era inestable porque estaba involucrado en el satanismo. El hijo de Dorothy, llamado Shaun, ahora mayor, cree que fue ese hombre el verdadero acosador de su madre. Aunque no hay pruebas que puedan corroborar esta teoría, Butler habría sabido el horario de Dorothy e incluso lo que llevaba puesto, porque la hermana de Mike también trabajó con ellos en la tienda. Era indudable que Butler tenía medios para acosar a Dorothy, pero ¿habría estado su hermana también implicada o quizá la embaucó pidiéndole información sobre ella con la excusa de estar enamorado? O tal vez su hermana no tenía nada que ver. También habría tenido la oportunidad de seguirla, puesto que su horario se vinculaba estrechamente con el de su hermana, pero, claro, estos son suposiciones, repetimos, no hay pruebas. Como detalle adicional y horrendo, el hallazgo de su cuerpo pareció reanimar al acosador. Llamó a casa de los Scott al menos 2 veces más, preguntando si Dorothy estaba en casa antes de colgar. Nuevamente, esto no fue suficiente para que la policía obtuviera más pistas. Las llamadas solo se detuvieron cuando Jacob, un día que estaba en casa, respondió, y no Vera. Al agarrar el teléfono y dar los buenos días, el acosador colgó inmediatamente. ¿Por qué? ¿Acaso el asesino interpretó que la familia se había mudado y contestó otra persona ajena al tema? ¿O es que Jacob habría reconocido la voz de la persona que llamaba? Si quien acosaba era Butler, habría conocido a Jacob porque alguna vez se habían cruzado en el barrio y en el trabajo de Dorothy y se habrían distinguido de inmediato las voces, tanto uno como al otro. Ambos habrían sabido quién estaba al otro lado del teléfono. El misterio permanece aún en el aire. Se supone, por otro lado, que el homicidio de Dorothy puede estar vinculado a otro asesinato. La policía no tenía muchas pistas, pero hubo una que no cayó en saco roto. En julio de 1982, solo 2 años después de la desaparición de Dorothy, una joven llamada Patricia Snyder también desapareció. Hizo una llamada diciendo que su coche se había averiado y luego desapareció. Su vehículo fue encontrado unas horas más tarde, en llamas en un campo, tal y como se había encontrado el de Dorothy también. No había señales de Patricia en la escena, por lo que sospecharon que fue secuestrada, tal vez por la misma persona que se llevó a Dorothy Scott. Sin embargo, hay una gran diferencia, y es que aquí Snyder nunca recibió llamadas telefónicas amenazantes que nadie supiera, lo que no coincide del todo el caso. Aún así, su desaparición tampoco se resolvió nunca. Incluso aunque ambos crímenes no estuvieran relacionados, siguen siendo un misterio. Lamentablemente, Jacob Scott falleció en 1994 y Vera en 2002, sin saber nunca quién asesinó a su amada hija, sin ver justicia. Su hijo Shaun sigue decidido a encontrar la verdad sobre quién asesinó a su madre. Él cree que Mike Butler secuestró y mató a su madre. Él cree que el culpable era Mike Butler. En su mente no hay duda, y para él, la justicia es la única respuesta que traerá la paz. Muchas veces hemos dicho en Mundo Viperino que lo peor de casos así es toparse con los no resueltos. Y ya ni digamos lo que aún permanece bajo el velo del misterio, lo que se ignora. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano con sus acciones? ¿Y hasta qué punto es capaz de soportar una persona semejante infierno en la tierra? Eso, si les parece, les corresponde a ustedes opinar. Nos vemos en el próximo programa.
¿Dónde soy?